Solo Carlos Slim posee más riqueza que la mitad más pobre de los mexicanos. Y 655 de los hombres más ricos poseen, ojo acá, más riqueza que el 90% de todos los mexicanos. Es decir, la gente que cabría en un conjunto habitacional, digamos, de 10 edificios de 20 pisos cada uno, tiene más dinero que el 90% de toda la población. ¿Qué hacemos con esta realidad? El economista Tomás Piketty propone que hay 3 caminos posibles y nada más 3. Les cobramos más impuestos a esos billonarios, nos quedamos resignados o hacemos una revolución. Por lo pronto, hablemos con Mario Campa, economista y politólogo, de los billonarios de México. Mario Campa, muchas gracias por esta conversación. Tú desde Sonora, ¿cierto? Hola Sabina, ¿qué tal? Sí, desde Sonora te saludo, un gusto coincidir. He seguido tu carrera durante mucho tiempo, pero esta es la primera vez que puedo hablar contigo y es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias, Mario. Cito un tuit tuyo reciente. Dice, escribías, Slim tiene casi la misma riqueza que el 50% más pobre de los mexicanos. ¿Así es? Bueno, sí, la verdad es que Slim está entre las personas más ricas del mundo, está entre los primeros 20 personas más ricas del mundo. Hay distintos, para quien nos está escuchando, hay distintas indicadores y distintas formas de medir la riqueza, pero la verdad es que no se separan tanto. A lo largo de este programa estaré utilizando una medición que es quizá la más rigurosa, la de Bloomberg, ¿no? la revista, el canal de finanzas que ustedes conocen, y en ella se apunta que Carlos Slim tiene una fortuna de 70,000 millones de dólares, ¿no? Que es un aumento además del 33% desde que empezó la pandemia. Sigo con tu tuit, llegaremos a la pandemia. Hay 655 individuos, dices, en el país con más de 50 millones de dólares de riqueza. Esos tendrían igual cantidad de dinero que el resto del 90% de los mexicanos. Sí, ¿Así es? Así es. Sabemos que México es uno de los países más desiguales de América Latina, está en primer, segundo lugar, quizás segundo después de Brasil, competiría con Colombia y Chile, y es uno de los más desiguales de todo el mundo además, ¿no? Fuera de Sudáfrica y algunos países de África, después siguen los latinoamericanos, entonces no es nada sorprendente que México tenga algunas de las personas más ricas del mundo. Tenemos en este momento, después del fallecimiento de Alberto Balleres, a 4 multimillonarios, que son Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea y Beckman, no recuerdo su nombre. Y por otro lado tenemos en las zonas más pobres del país estándares de vida que se asemejan a los de los más pobres estándares de vida en África, ¿no? Ahora, Tenemos, Mario, sí. déjame preguntártelo directamente. O sea, 655 mexicanos. Sí. Es ¿qué porcentaje es de la población? Bueno, no es ni el 0.01%, no estamos hablando de una colonia en la Ciudad de México que podría agrupar a Ni 600 siquiera. personas, ¿no? Estamos hablando de un condominio. Un condominio, probablemente, sí. De esos que tienen amenidades y alberca al centro, un City Tower, con 655 personas. Esas 655 personas tienen la misma cantidad de riqueza que el resto del país. Sí. Que el 90%, estoy exagerando. El 0.001%. Sí, O más. bueno, Pequeña la cifra. Sí, estos reportes que han salido en los últimos meses sobre riqueza, Oxfam es una
fuente que suelo citar y es de las más reconocidas para estudiar desigualdad. Hay otras que podremos analizar, por ejemplo, de Piketty, ¿no? Su laboratorio. Pero lo que dice Oxfam sobre México es que tenemos en el 5%, lo podemos limitar más a estas 625 personas, pero el 1 o 5% de los mexicanos vive con los mayores estándares de los ricos, de los países más ricos de la OCDE, ¿no? Entonces, imagínate, y aún si segmentamos esa porción, este puñado de personas que son dueñas de muchas empresas que podemos comentar en un momento, pues capturan mucha de esa riqueza, ¿no? Y esto es delicado porque no únicamente se va heredando a sus hijos, ¿no? Y se va transmitiendo la desigualdad, sino que además esa riqueza genera ingresos, ¿no? Y esos ingresos, pues también muchos de ellos no reportan los impuestos que deberían. Entonces, todo esto forma parte del círculo de desigualdad que tenemos en México. Sigo con tu tweet. La riqueza de estos multimillonarios aumentó 27% en la pandemia y bajó la del 90% más pobre. A ver, ¿por qué subió su riqueza durante la pandemia? Sí, bueno, mira, para empezar hay que empezar por los más pobres. ¿Por qué cae? Porque la mayoría de los ingresos de los pobres dependen de su trabajo, ¿no? Muchos no tienen ahorros, no generan intereses, muchos no tienen empresas, no generan dividendos. Los de estas personas están muy ligadas, pues principalmente a empresas. Muchas de ellas cotizan públicamente en bolsa, valores bursátiles, acciones, y podemos seguir cómo vinieron desenvolviéndose a lo largo de la pandemia. Entonces, algunas de estos corporativos, como telecomunicaciones, ¿no? Que sabemos que es la principal fuente de ingresos de Carlos Slim, se vieron beneficiados algunos de ellos porque la gente estuvo más en casa, empezó a consumir más telecomunicaciones. Ver Zoom todo el Sí, día. así es. Zoom fue una de las plataformas que más creció. Y en el caso de los mexicanos también tenemos, por ejemplo, en el caso de la REA, que el cobre también subió porque en estos momentos están aumentando las materias primas. Entonces, en este momento, que ya estamos por cumplir 2 años oficiales, al menos de pandemia, Germán Larrea ha incrementado su riqueza en 89%, ¿no? Para tener una idea, Carlos Slim en 33%, Juan Beckman en 46% y Ricardo Salinas en 1%. No quito a Alberto Valleres por su defunción, ¿no? Vamos de una vez con estos 5 billonarios mexicanos. ¿Te sabes de memoria la riqueza? Y te pido muy breve ahorita su origen, después quiero que nos detengamos y que nos narres cómo se hicieron ricos. Pero primero, ¿cuánto dinero tienen y de dónde vienen? Sí, Carlos mira, Slim. muy breve. Carlos Slim tiene 69.4 mil millones de dólares al día de hoy, ¿no? Ajá. Su riqueza viene de América Móvil, que principalmente es Telcel. Ahí son 37 mil millones de dólares, sería más del 50% de su riqueza. En efectivo tiene cerca de 7 mil millones de dólares. Inbursa, su participación es de 5.6 mil millones de dólares. Gecarso es un conglomerado, 5 mil millones de dólares. Ahí agrupa 268 compañías, ¿no? Desde Sanborns hasta Condumex o Carso Infraestructura. FCC, ¿no? Que salió también con una de las empresas españolas que, por cierto, más contaminan. Ahí tiene el 80% y tiene 4 mil, su participación estaba valorada en 4 mil millones de dólares. Y Carso, una constructora, 3.7 mil millones de dólares para Slim. Sites es una empresa de torres de telecomunicaciones de Telcel principalmente, 2.3 mil millones de dólares. Ideal, concesiones carreteras, de agua, de transporte, por ejemplo, 4 Caminos, vale 2 mil millones de dólares. El New York Times, ¿no? Su participación es de 675 millones de dólares. PBF, que son refinerías, 462 millones de dólares. Y Frisco, que es una empresa minera, 347 millones de dólares la participación de Slim. Segundo, Germán Larrea. Germán Larrea, sabemos que tiene el 60% de Grupo México, 19% es directo y el resto es de la familia, un fideicomiso. Eso evalúa su participación ahí específicamente en casi 23 mil millones de dólares. Grupo México pues tiene minas, tiene una constructora también muy importante. Larrea también tiene en efectivo 5.2 mil millones de dólares.
y Cinemex vale aproximadamente unos 200 millones de dólares. En su momento se pagaron 315 en el 2008 por ellos, pero Bloomberg, por ejemplo, calcula que como en 2020 apenas ingresó 70 millones de dólares en taquilla, pues ya vale menos de lo que lo compró, ¿no? Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego tiene el 74% de participación de Grupo Electra, es su principal fuente de riqueza. Esa empresa vale en total unos 15 mil millones de dólares, o ese conglomerado, y Ricardo Salinas tiene el 74%. Ahí dentro de eso hay dos grandes rubros. Está el negocio financiero, que es dos terceras partes de lo que vale, digamos, Grupo Electra. Ahí integra Afore Azteca, Banco Azteca, Seguros Azteca, Punto Casa de Bolsa, y un tercio pertenece al negocio comercial, que son básicamente las tiendas Electra, Salinas y Rocha, Itálica, ¿no? Que son motocicletas. En estos momentos en efectivo tiene 1.9 mil millones de dólares. Y esto es muy curioso, todo el mundo asocia a Ricardo Salinas con TV Azteca, donde tiene el 66% de la participación, pero la verdad es que no llega esa participación o ese valor a 100 millones de dólares, ¿no? Porque está cerca, pues estuvo cerca de quebrar, todo está en un proceso abierto. Ajá. Y entonces ya no vale ni siquiera 100 millones de dólares lo que tiene en Azteca, ¿no? Hay que recordar también que Ricardo Salinas vendió Usacell a AT&T por 1.7 mil millones de dólares en el 2015, ¿no? Juan Francisco Beckman. Bueno, Juan Francisco Beckman es quizá el que está menos diversificado, por así decirlo. Tiene el 85% de grupo Becle o Beckel, que es la compañía controladora de Cuervo, ¿no? Cuervo es el grupo de tequila más grande del mundo. Eso vale aproximadamente 7.6 mil millones de dólares, y entre el portafolio de marcas que tiene, perdón por el comercial, pero está José Cuervo Tradicional y Especial, 1800, Centenario, Maestro Dobel, tiene rones, ¿no? Kraken, whiskies, Pendleton, vodka, Tres Olivos, Hangar 1, y tiene un poco de efectivo también Juan Beckman de aproximadamente 700 millones de dólares, ¿no? No, pues eso es morralla. Oye, Mario, tú propones que les grabemos a estos señores su riqueza. Dijiste, has escrito un wealth tax. ¿Cómo traduces wealth tax? Es un impuesto a la riqueza, pero ¿qué quiere decir? Es un impuesto a la riqueza, pero hay distintas formas de implementarlo, ¿no? Puede ser impuestos al patrimonio, puede ser impuestos a las herencias, ¿no? Pero en general se diferencia de los impuestos a los ingresos, ¿no? Hay que recordar que los ingresos básicamente son flujos. Por ejemplo, yo puedo tener un ingreso laboral a partir de mi trabajo, pero también puedo tener, por ejemplo, deuda gubernamental, y me está dando intereses, y esos intereses forman parte de mis ingresos. O si tengo una casa que es mi riqueza y la estoy rentando, las rentas que me están dando los inquilinos, eso es parte de mi ingreso. En general, lo mejor, lo óptimo, es grabar las dos cosas a la vez, el ingreso y la riqueza, porque si no, pues puede haber juegos, sobre todo los multimillonarios que tienen grandes abogados, y la posibilidad de transferir recursos entre países que los individuos de a pie quizá no tenemos. Entonces es bueno instrumentar los dos a la par. En México la verdad es que grabamos muy poco la riqueza, grabamos muy poco el patrimonio. Por ejemplo, un impuesto a... Te iba a preguntar, sí. Mario, discúlpame. Elizabeth Warren habla de cobrarle 3% más de impuestos a los que ganen más de 50 millones de dólares al año, sí, que es el caso de estos señores. ¿Y qué significaría? Supongamos, para empezar, ¿estás de acuerdo en ese aumento del 3% o consideras que es insignificante? ¿Cuánto sería significativo para la vida económica y política del país grabar la riqueza de nuestros billonarios?
Bueno, todo depende, ¿no? Porque por supuesto que debe ir en paralelo a las necesidades que tenga el país. En el caso de México, dadas las necesidades y dadas los niveles de desigualdad, pues ese 3% a lo mejor parecería muy bajo, ¿no? Lo ideal en estos casos es que sea progresivo, ¿no? No cobrar, empezar, digamos, a partir de los 5 millones de dólares en riqueza y ya a esas personas cobrarles 1%. Y a partir de, por ejemplo, 100 millones de dólares, cobrarles 2% sobre su riqueza y a partir de 1,000 millones quizá incluso escalonarlo más y que sea el 5%. Así es como se puede instrumentar un impuesto a la riqueza, ¿no? Digamos, a partir de distintos segmentos, tú vas cobrando tasas cada vez mayores para esos segmentos distintos de riqueza. Por supuesto, la forma en que esto sea políticamente viable por economía política Bueno, sí. Mario, no te preocupes de lo políticamente viable. Te nombro ahorita secretario de Hacienda con todos los poderes y el Congreso va a estar de nuestra parte. Suponiendo todo eso, supongamos que le aumentamos 5% a los más ricos y 1% a los que tengan, dijiste, más de 50 millones de dólares, no me acuerdo si dijiste 50 o 100. Bueno, Sí. supongamos, ¿cómo cambiaría la vida de los demás en nuestro país? Tú has hablado de un cambio sustantivo de los servicios públicos, de la salud pública y de la educación. ¿Cómo cambiaría? Descríbelo. Habría básicamente más movilidad social, ¿no? Y ojo, a veces nos enfocamos mucho en los pobres, pero hay que también pensar en lo que harían los ricos. Si ellos tuvieran un poquito más de impuestos que pagar, probablemente no estarían sentados en tanto efectivo, a lo mejor invertirían incluso un poquito más. Por supuesto, el que eso llegara a la hacienda pública implicaría que tuviéramos muchos más recursos para invertir en los bienes públicos o en bienes indispensables como la salud, como la educación, que son los grandes niveladores de largo plazo, ¿no? Eso, por supuesto, podría llevarnos a un país con mayores tasas de igualdad en un futuro. En el corto plazo también Pero se ¿cómo? puede... No, sí. no me es claro cómo se distribuye esa igualdad. ¿En qué reside? Si tiene el de erario más dinero, ¿por qué eso nos lleva a la igualdad? ¿No vuelve más bien al Estado rico y ya nosotros, los ciudadanos, qué? Bueno, incluso el efecto es dual, ¿no? Por un lado se reducen la riqueza o los ingresos, si es un impuesto al ingreso de los multimillonarios o de los ricos, y inmediatamente puede traducirse en dos cosas al menos distintas o tres distintas para la gente común y corriente y sobre todo a los más pobres. Uno es que se les podría incluso hasta bajar la tasa a algunos segmentos de la población, sobre todo a los más pobres. Dos es que habría más transferencias, ¿no? Más programas sociales. Y tres, es que habría mejores bienes públicos, como insisto, salud pública y educación. Entonces, definitivamente esto podría tener un impacto inmediato. Te estoy hablando Es de decir, un año, sí. en un año, o sea, si cambia la entrada al erario, empezamos a invertir en nuestra salud, en los hospitales, para decirlo bien claro, en las clínicas del Seguro Social, que ya están en todas partes de la República, por cierto, hasta en los poblados pequeños, y en nuestras escuelas. Empecemos a gastar en salud y y en educación, y llegamos, nos acercamos más a tener un estado de bienestar donde esté garantizado por todos los mexicanos y mexicanas un nivel de bienestar, de estar bien, de tener asegurado que no se van a morir en la calle, que tienen conocimientos suficientes para competir en el mercado. Eso Sí. lo dices en un año, pero a ver, todo esto lo describí para preguntarte otra vez. ¿En un año? No, inmediatamente. Depende, por supuesto, cómo instrumentemos los programas, pero en un año ese dinero que se está captando de los multimillonarios podría irse a subir, por ejemplo, los salarios de los maestros y eso ya es un efecto inmediato que además Sí. a futuro va a preparar mejor a los alumnos. Podría traducirse inmediatamente en más clínicas de salud para acercarnos siquiera a la salud universal y eso se traduciría inmediatamente en menos filas de espera. Por supuesto, la gente faltaría menos al trabajo, estaría más saludable, ¿no? Esos efectos son inmediatos, a largo plazo se van acentuando, ¿no? Y van reduciendo también los niveles de igualdad. Pero incluso podríamos implementar más programas de transferencias sociales y decir, ¿sabes qué? La pensión a adultos mayores la vamos a subir o ahora vamos a darle un patrimonio
como hay propuestas en Francia, por ejemplo, vamos a darle un patrimonio a los jóvenes, una transferencia única para que ellos decidan en qué gastar. Podríamos hacer muchísimas cosas, pero Mario, para eso pues tenemos que reforzar la fiscalidad, ¿no? Mario, yo te nombro ahorita secretario de Hacienda. Vamos a un corte. Cuando regresemos, Sí, seguiremos hablando del tema de los billonarios. Me encantaría claro que que fuera sí. secretario de Hacienda y tuviéramos esta voluntad política y esta actitud de hagamos el cambio ya que estamos esperando. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos y seguimos hablando de los billonarios mexicanos. Se dice que en México, de hecho, los billonarios son los que más han mamado del Estado, son los que han obtenido más y que todos y cada uno de ellos se han hecho ricos a costas del Estado. A ver, Carlos Slim, ¿cómo se ha hecho rico? Bueno, hay que recordar que la mayor fuente de riqueza de Carlos Slim vino precisamente por un monopolio público en aquel entonces, Teléfonos de México, que pasó. Lo compró. Y que fue mal vendida por el Estado mexicano, a tal punto de que pidió un préstamo y rápido con las utilidades de la compañía pagó ese préstamo y por supuesto la compañía, ¿no? Mario Campa, ahí te van las objeciones usuales para grabar a los billonarios. Se irían de México. Se irían de México, acá hicieron su fortuna. Acá están las condiciones que los hicieron ricos. ¿Se irían de México? No, bueno, hay que empezar por decir que lo ideal es que estos impuestos fueran grabados a nivel mundial a la par entre los países, pero no, la verdad es que bien instrumentados se pueden buscar las formas de que sea un poco obligatorio y además aquí finalmente... Obligatorio que se queden. Obligatorio No, que se queden. obligatorio que tengan que pagarse los impuestos o que se puedan incluso retener, ¿no? Algunos de ellos. Pero acá decías ya están instaladas sus compañías. Sí, además de eso, yo creo que en términos de que se fueran del país, pues a lo mejor quizá algunos se fueran de manera física, pero sus empresas seguirían aquí, ¿no? Son muy rentables y esa es la base de su riqueza, ¿no? Bueno, y además, Mario, digo, hay que preguntar a dónde se van a ir. ¿Se van a ir a Europa, donde pagarían mucho más impuestos? ¿Se irían a Estados Unidos, donde la competencia, quién sabe si la soporten? ¿A dónde se irían? ¿A un país sudamericano menos rico que México? Es que yo encuentro fascinante esta objeción de que se irían de México. Me parece ridículo, me parece que nunca se irían de este lugar que los hizo tan ricos. Sí, claro. Yo creo que a nivel internacional se está debatiendo en muchos países esto. Hay una duda razonable en todos los países y en todos los debates que se están dando. Pero la verdad es que ese impuesto no les quita la mayor parte de su riqueza. Esto es importante. No es como que nos vamos a levantar un día y van a venir a confiscarles sus bienes. No, va a ser paulatino. Por supuesto, hay tasas progresivas. Aplicaría para las personas más ricas y esas personas tienen muchísimo interés también en seguir en el país y seguir con estas inversiones. Muchas veces ese argumento se usa como disuasivo, como una especie de amenaza, claro. Pero la verdad es que cuando se han utilizado los impuestos a los patrimonios, no se han visto esas fugas de personas, ¿no? Te va otra objeción típica. ¿Bajaría la generación de empleos? No, yo creo que esa es incluso aún menos plausible porque hemos comentado ya que un gran incentivo podría generar esto en el sentido de que la riqueza ociosa de los multimillonarios se pusiera a trabajar en formas más productivas. Por ejemplo, que no estuvieran invertidos en renta o deuda gubernamental y que invirtieran más en activos físicos o en empresas, ¿no? Y ahí te va la que a mí más me gusta. Ellos han hecho su dinero con su propio trabajo diario, levantándose muy temprano, durmiéndose muy tarde, ahorrando en su caja fuerte, en su casa, y no le deben nada a nadie. A ver, ¿no le deben nada a nadie? ¿O qué le deben a México? ¿Qué servicios les ha dado México para hacer posible su trabajo? Empecemos por el pavimento de las calles, por la educación que tienen sus empleados,
¿Qué más les hemos dado? Por supuesto, ¿no? El país les ha dado mucho, les da, por ejemplo, bienes públicos, ya mencionaste algunos, alumbrado, seguridad, nos da, por supuesto, la infraestructura para drenaje, etcétera. También en algunos casos de los multimillonarios les da directamente concesiones, ¿no? O les da directamente subsidios a empresas. En otros casos también están heredando tecnología del país, activos que ya estaban, en algunos casos compraron empresas que en algún momento pertenecieron al Estado mexicano. Todo eso, por supuesto, es parte de un activo de un país, ¿no? Es parte de una riqueza intelectual también del país, y en ese sentido, el hecho de que ellos lo estén utilizando, pues también obtiene ciertas obligaciones, ¿no? Se dice que en México, de hecho, los billonarios son los que más han mamado del Estado, son los que han obtenido más, y que todos y cada uno de ellos se han hecho ricos a costas del Estado. A ver, yo te pongo esta suposición en la mesa y hablemos sobre estos 4 hombres más ricos de México, detenidamente describiendo en qué sentido sí se han enriquecido a costas del Estado. Germán Larrea, o te lo pongo más general, ¿cómo han hecho su riqueza, pero tomando en cuenta al Estado en esta descripción? Carlos Slim, ¿cómo se ha hecho rico? Bueno, hay que recordar que la mayor fuente de riqueza de Carlos Slim vino precisamente por un monopolio público en aquel entonces, Teléfonos de México, que pasó. Lo compró. Pasó a ser comprado. Además, hay un libro muy famoso de economía a nivel mundial, Why Nations Fail, que dice que fue una venta pues bastante simbólica a favor de Slim, y que fue mal vendida por el Estado mexicano, a tal punto de que pidió un préstamo y rápido, con las utilidades de la compañía, pagó ese préstamo, y por supuesto la compañía, ¿no? Y la leyenda negra es que Salinas de Gortari se la pasó y él era el socio. ¿Crees esa versión? Bueno, no sé, no me voy a meter en el terreno especulativo, pero sabemos, y el mismo libro lo deja en el aire, sabemos que en muchos casos, con las privatizaciones que se dieron en los 80s, 90s, México, Rusia, en otros lados, muchos de estas compañías iban a grandes, digamos, personajes muy ligados al poder político, entonces no sería sorpresivo, ¿no? Germán Larrea, ¿cómo se ha hecho rico? Germán Larrea, bueno, tiene una concesión de una mina, de varias minas de cobre, y tuvo también la privatización de una mina que de cualquier forma, la de Cananea, una de las más grandes del mundo, ya era rentable, ¿no? Entonces, en ese sentido, Grupo México depende esencialmente de las minas de cobre que tiene en Sonora, Nacozari y Cananea. Tiene algunas otras en otros países, Perú, Arizona, pero por supuesto que digamos que su bastión es Cananea, y eso sigue siendo una minera que en algún momento era paraestatal, y además una concesión que además podría ser quitada a Grupo México. Y en otros según la Constitución se les podría quitar. ¿Quién se las dio? Bueno, y además, perdón, y además, para terminar, tiene Ferromex, que también sigue siendo concesión de trenes, ¿no? Por supuesto, esa concesión es del Estado mexicano, es nuestra, ¿no? En algunos casos, pues eso evitó que pudiera ser explotada por nosotros, por los mexicanos, a favor de nosotros, por ejemplo, en cobro de impuestos. Entonces, no es como que al dársela nos están haciendo un favor al emplear a gente, porque además esa gente muchos ya estaban empleadas, ¿no? Ya existían estas compañías. ¿Fue época de Salinas de Gortari también? Sí, digo, fue en aquel tiempo, en los 80s y 90s, que se da esta ola de privatizaciones en México, que nos montamos en la ola del neoliberalismo a nivel mundial, influenciados principalmente por Margaret Thatcher y Reagan en Estados Unidos y Reino Unido, y aquí no fuimos excepción, ¿no? Se privatizaron toda cantidad de bienes, concesiones, y en el caso pues específico de Germán Larrea, tuvimos también pues la pérdida de algunas mineras de cobre, ¿no? Mario, déjame detenerme en el caso de Cananea para tomarlo como una maqueta de un tema más grande. El neoliberalismo nos dijo
que si se los dábamos los bienes del país a personas, a capitalistas, ellos los iban a hacer rendir mucho más. Entonces mi primera pregunta sería, ¿Cananea rinde más ahora que antes? Y la otra es, ¿eso implica que lo que rinde Cananea se distribuye mejor que cuando México era estatista, o sea, cuando el dueño de Cananea era el Estado? Dos preguntas. ¿Gana más Cananea? Dos, ¿llega a más gente la riqueza? No, y mira, para empezar es muy difícil la comparación porque el precio internacional del cobre, y esto también nos debería de servir de lecciones para el litio, se disparó en los últimos años a raíz de que China empezó a demandar mucho cobre para sus ciudades, sus procesos de urbanización. Entonces, ahora que empezó a despegar el precio del cobre, es que Grupo México a la par empezó a crecer y a crecer y a crecer mucho. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos conservado esa mina para los mexicanos? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido público, pues hubiera sido un gran activo que en estos momentos sería nuestro, ¿no? Estaría generando, por supuesto, muchos más impuestos. Hay que recordar que parte de por qué Pemex en estos momentos no es financieramente, es porque ya también se le exigió muchísimo, tasas muy elevadas de fiscalización. Podríamos haber hecho lo mismo con Cananea y esos recursos se hubieran utilizado para, por ejemplo, educación o salud, ¿no? Bueno, entonces te la hago teórica, la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Quiénes son mejores administradores, los burócratas o los capitalistas? Y los capitalistas, como prometió el neoliberalismo, sí gotearon la riqueza a más personas. Ya sé que la respuesta que tenemos la gente de izquierda en la inmediata es no, nos engañaron. Pero tú que estás estudiando, por ejemplo, Cananea, en una lupa, ¿qué puedes afirmar al respecto? Nomás déjame hacer otra aclaración con el caso de Cananea, porque al convertirse de paraestatal a empresa privada, muchos de los mineros que estaban ahí o fueron despedidos o como tenían un cierto sistema de cotización a pensiones, perdieron su derecho a pensión y es parte de lo que en este momento se está reclamando como movimiento, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con que al privatizarse la mina dejó de proveer ciertos servicios a la ciudad. Es una ciudad minera que depende totalmente de esa mina. Empezaron a cortar algunos servicios relacionados a agua y a gas y otro tipo de servicios. Entonces, cuando también consideramos esta discusión, ya atendiendo tu pregunta, por supuesto que el factor social y de otro tipo de cuestiones tiene que entrar a consideración, no únicamente la utilidad de la empresa. Ahora, si nos vamos a la utilidad de la empresa, hay que recordar que los privados tienen el incentivo de maximizar utilidades trimestre a trimestre. Muchas de esas utilidades se van de la empresa a través de dividendos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque esta misma discusión la estamos viendo en el sector energético y se ha descubierto... Por eso te lo pregunto. Sí. Perdón, Mario, por la reiteración, pero regreso a la pregunta ahora a un nivel teórico. Los neoliberales nos dicen que los capitalistas tienen más incentivo de generar ganancias y por eso son mejores administradores de bienes. Te pregunto, ¿es cierto eso que suena muy plausible? Tienen más interés de ganar dinero y entonces regentean mejor las empresas. Pero te hago una segunda pregunta. De la riqueza generada, ¿tiene razón el socialismo cuando afirma que solo cuando la empresa es del Estado va a llegar a distribuir la riqueza entre mayores manos? Bueno, atendiendo la primera parte de la pregunta, no hay evidencia teórica ni empírica de que los privados sean mejores administradores que lo público, ¿no? ¿De veras? Las actores públicas. No hay evidencia. No, eso es fascinante. te pongo el ejemplo del caso energético en Estados Unidos. Tenemos empresas más o menos de la misma escala en lo público y en lo privado.
y resulta que las eléctricas públicas son más eficientes y dan suministro más estable que los privados. Pocas veces se comenta esto, pero hay ¿Y algunos por qué? estudios muy ¿Y buenos. cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas en la práctica? Puede deberse a varios factores, te pongo varios, ¿no? Uno, estabilidad quizá porque pueden llevar una mejor relación con el sindicato. Dos, quizá menos riesgo regulatorio. Tres, menos gasto, digamos, en publicidad y mercadotecnia. Cuatro, tienen menos incentivos a maximizar la utilidad trimestre a trimestre para, digamos, dar una sorpresa a la bolsa de valores y en cambio pueden hacer inversiones más redituables de largo plazo. No están decretando dividendos tan seguido. ¿Qué implica eso? Que decreten dividendos, que le extraen dinero a la Claro, compañía para dárselo a los accionistas, ¿no? Y entonces ese claro. dinero puede ir a inversión, ¿no? Ok, esto me sorprende muchísimo. Y ahora hablemos de la distribución de la ganancia. Tiene razón Sí, el socialismo cuando dice, el capitalismo nunca va a hacer gotear para abajo el dinero. El dinero es el único material que gotea siempre para arriba, es lo que dice el socialismo. sí. Bueno, estamos en una etapa del capitalismo en que así lo hemos ido construyendo, ¿no? En la que, por ejemplo, tenemos un puñado de accionistas y entonces las utilidades de esa empresa quedan en un puñado de accionistas. No tiene que ser forzosamente así. Podría haber participación también de los trabajadores. El problema es que no hemos dado pasos en esa dirección. Pero atendiendo a tu pregunta, en este momento las empresas privadas, las que hemos mencionado, cuando tienen muy buena utilidad, probablemente en el corto plazo le den muy buenos resultados a los accionistas y eso lleve, por supuesto, a concentración de ingreso. Y sobre todo, si tenemos una parte que se empieza a meter en aspectos políticos, pues empiezan a legislar a favor de menos regulación, de menos impuestos y entonces el efecto de concentración de riqueza es todavía mayor, ¿no? Bueno, es que el abrazo, el matrimonio que tiene el capitalismo y la clase política en México y en casi todas partes del mundo, exceptuando lugares como China, como Corea del Norte, es yo creo que lo que nos jode, ¿no? O sea, están ellos, los políticos y los ricos, bailando y todos los demás estamos excluidos de la danza. Yo te pregunto, una de las promesas principales de la 4T fue interrumpir la danza, como dice el presidente López Obrador, o como decía sobre todo en campaña, separar al poder político del poder económico. ¿Está sucediendo en México? Primero que nada te pido la respuesta en un sí o un no. Yo creo que sí, quizá no al paso que nos gustaría a muchos, pero yo creo que sí. Definitivamente, por ejemplo, si vemos en las cuestiones fiscales con donaciones, y esto tiene que ver tanto con individuos como con empresas, hay un cobro un poco más activo. Si nos vamos, por ejemplo, también a cuestiones de que antes había subastas en ciertos sectores estratégicos para el país, que no era otra cosa que también privatizaciones, por supuesto que ahora hay menos. En ese sentido, sí hay muestras de que sí hay cierto distanciamiento del poder económico, perdón. Vamos a un corte, hablaremos de cómo se hizo de su fortuna Ricardo Salinas Pliego, cómo la ha multiplicado durante la pandemia, hablaremos de Piketty también, y te reiteraré tu nombramiento de secretario de Hacienda, pero luego de un corte, por favor. Dice Tomás Piketty que la Revolución Francesa se hizo porque los aristócratas no quisieron pagar su parte justa a la sociedad en forma de impuestos y que si los billonarios en cada país no permiten que sus fortunas sean grabadas de forma más sensata, lo que viene es otra revolución. Y la revolución será, olvídate de la izquierda y la derecha, será entre el 99% contra el 1%. Contra el 1% es posible, pero tiene razón Piketty. La verdad es que en algún momento las clases medias, bajas se cansan y dicen por qué tenemos que tener este arreglo de desigualdad. Mario Campa, estamos hablando de los billonarios de México. Te pregunto, ¿cómo se hizo rico Ricardo Salinas Pliego?
Bueno, Ricardo Salinas Pliego sabemos que originalmente su riqueza viene sobre todo de la parte comercial. En estos momentos sigue siendo una parte importante de su negocio, o sea, de su riqueza, pero también ha entrado a negocios que tienen que ver con concesiones. En algún momento, pues Azteca, cuando solía valer algo, era una de ellas, Yusacel era otro. El negocio financiero también, en algunos casos, los bancos pues dependen de una concesión. Entonces, sí, tiene una parte comercial importante, pero otra que depende también de concesiones que si no fueran a él, pudieran ir a otro empresario o pudieran ir al Estado mexicano, ¿no? ¿Qué tan corrupto es la relación entre los políticos mexicanos y los billonarios mexicanos? En Bueno, Estados yo creo Unidos, para enmarcar esto, en Estados sí, Unidos se está hablando de una corrupción estructural, sí. ¿no? Dice, el sistema está torcido, por más que le hagamos. El sistema es el matrimonio de los ricos y los políticos. ¿Cómo estamos en México? ¿Cómo lo ves? Bueno, a nivel internacional creo que Rusia sería todavía un ejemplo más del famoso capitalismo de cuates. Pero en Estados Unidos lo que sí tienen es que participan mucho en la política a través de donaciones para campañas, ¿no? Y ahí eventualmente pues lo buscan recuperar a través de menos regulación, menos impuestos. Hay distintas formas, ¿no? Sobre todo el lobby, por ejemplo, de las farmacéuticas. Ahora empieza a haber una de las grandes tecnológicas, empieza a ser muy importante. En México es un tanto distinto, sobre todo tradicionalmente los empresarios han buscado recibir ciertas, como mencionamos, concesiones, permisos de los gobiernos, ¿no? El sistema fiscal todavía en México no está tan reflexionado, vamos hacia allá, pero creo que todavía no está muy dimensionado lo que podemos hacer con él. Y en ese sentido creo que hay un área de oportunidad, pero en estos momentos sí hay una dependencia. De hecho, México es de los países en el G20 donde sus multimillonarios dependen más de lo público, de concesiones, lo que hemos dicho, de permisos. En cambio, en Estados Unidos también, aunque tiene sus problemas, vemos que muchos de sus multimillonarios están ligados, por ejemplo, a tecnología que no depende tanto de permisos. Lo que sí depende mucho es de subsidios públicos, pero esa es otra historia, ¿no? Dice Tomás Piketty que la Revolución Francesa se hizo porque los aristócratas no quisieron pagar su parte justa a la sociedad en forma de impuestos. Sí. Y las clases medias y los pobres decidieron que era injusto. Y dice Piketty en su último libro, no sé si ya lo leíste, Una historia de la desigualdad. Ese todavía no lo he leído, ¿no? Es muy... Me encanta la discreción, la modestia de Piketty, porque dice una historia de la desigualdad, no dice la historia de la desigualdad, pero dice allí que si los billonarios en cada país no permiten que sus fortunas sean grabadas de forma más sensata, Sí. lo que viene es otra revolución. Y será una revolución que abarque gran parte de los territorios humanos. Y la revolución será, olvídate de la izquierda y de la derecha, será entre el 99% contra el 1%. ¿Lo crees? Contra el 1%, es posible. La verdad es que hay ciertas cuestiones estructurales a nivel mundial que hacen pensar que podemos llegar a ese punto. Por ejemplo, hay un cambio muy acelerado tecnológico donde se está concentrando mucho la riqueza. Hay un proceso de globalización muy intenso en estos momentos, un poco interrumpido por la pandemia, pero tiene razón Piketty. La verdad es que en algún momento las clases medias, bajas se cansan y dicen, ¿por qué tenemos que tener este arreglo de desigualdad que es netamente político, ¿no? Por supuesto que hay factores económicos, pero el hecho también de decidir cómo se distribuyen los recursos es una decisión política de los países, ¿no? Y de hecho la Revolución Francesa tuvo un debate muy intenso también en cuestiones de la fiscalidad, sobre si tenían que ser impuestos, por ejemplo, con tasas uniformes, si tenían que ser con tasas progresivas. Ganó el primero, pero podríamos tener un escenario totalmente distinto en donde se hubieran impuesto, y esto es lo que dice Piketty, las tasas progresivas y quizá tendríamos un mundo mucho más igualitario, que por cierto las tasas progresivas las vimos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial durante algunos años y hubo un crecimiento muy alto y además mucha igualdad, ¿no? Entonces... Oye, sí, el New Deal de Roosevelt,
Sí. El New Deal, que todo mundo vaticinaba que era la ruina del capitalismo norteamericano, porque fue un programa francamente socialista. O sea, ¿cuánto se grabó a los ricos norteamericanos? Nunca ha habido nunca ha pagado más impuestos. Sin embargo, es cuando Estados Unidos se hizo la potencia económica que es. Pero me voy al futuro más que al pasado. Piketty estuvo hace unas semanas dialogando en un auditorio con Yolanda Díaz, la secretaria de Trabajo de España, no sé si los vistes, y ella anunció que no solamente estaba de acuerdo con Piketty filosóficamente en que se debe gravar a los capitalistas y sobre todo se les debe gravar para evitar una revolución, sino que ella misma alzaría los impuestos a los ricos. Yo te pregunto, ¿por qué este gobierno en México, que se declara de izquierda, no ha tocado la posibilidad de alzar los impuestos a los ricos? Sí, bueno, es importante primero lo que dices. En algunos casos ha habido millonarios o multimillonarios que piden más impuestos porque ellos saben perfectamente que es una forma de legitimarse y comprar un poco de paz social, ¿no? En México, bueno, una primera ganancia es que no hemos bajado tasas impositivas, ¿no? Por ahí, por la frontera alguna, ¿no? Pero ya es un logro que no se hayan seguido bajando como sí se bajaron en los gobiernos del PAN, el ISR, por ejemplo, a personas físicas, ¿no? Pero lo que sí es que seguimos teniendo tasas impositivas muy bajas, ¿no? ¿Y por qué Sí, no, por qué este gobierno no, sí. qué ves? ¿Por qué este gobierno no dice, como casi cualquier gobierno de izquierda, oigan, paguen lo que les corresponde? Sí, bueno, sí ha habido logros, ¿no? Por ejemplo, tiene mucho que ver con cerrar la puerta a las condonaciones fiscales, sí tiene su buen impacto. Ir por cobros de ejercicios fiscales anteriores, revisionismo fiscal, es otro logro. Otro es cerrar exenciones y deducciones. Eso sí ayuda. Lo que no se han subido son tasas, ¿no? En algunos casos, en tarifas, sí ha habido aumentos, pero no en términos reales, no quiere decir que no por encima de la inflación. Ahora, sí quizá es un pendiente que va a quedar hacia futuro, revisar, hacer una reforma fiscal de gran calado que acelere esto. Es un primer buen paso legitimar un poquito el gasto, ¿no? Decirle a la gente, antes de subirte impuestos, te voy a demostrar que se está gastando con sobriedad y que te va a llegar a ti a través de programas sociales. Sí. Eso es un primer paso muy importante, legitimar el gasto. Ahora, voy a Yolanda Díaz de nuevo, a quien pronto, por cierto, tendremos en este programa. Yolanda Díaz recién logró que una reforma laboral enorme se aprobara en España por el Parlamento y donde otras cosas se suben salarios y los contratos precarios se convierten en contratos formales. ¿No es ese el camino pacífico del socialismo hacia la mayor igualdad? El aumento de salarios no reside allí la solución de la desigualdad. Es una forma de promover más igualdad, ¿no? Sabemos que en los últimos años hubo, por ejemplo, una caída drástica en muchos países de la participación de los empleados en los sindicatos, ¿no? En España, efectivamente, hay una reforma laboral, hay un aumento al salario mínimo, como también se está dando en México. Hay reformas al outsourcing, como también se está dando en México. Hay democratización también de la elección de las cúpulas sindicales, como también se está dando en México. Hay algunos avances, ¿no? Pero por supuesto, y de esa conversación que sí la vi, recupero una parte muy interesante de la conversación entre Piketty y Yolanda Díaz, que es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Ahí es donde Piketty lo define como el socialismo participativo y sí es una apuesta a futuro interesante. Y también habla Yolanda Díaz y Piketty de incluirlos en las decisiones de las empresas, es decir, volver democráticas a las empresas. Pues Mario Campas, ha sido fascinante, espero que volvamos a hablar de economía izquierda. Creo que tenemos que aterrizar más qué es la izquierda en
más allá de los cantos a la igualdad, hablar de cómo se hace en el siglo XXI, cómo es factible hacerlo. Te agradezco mucho esta conversación de largo aliento. Claro que sí, un placer en esa conversación. Para cerrar. Ya Piketty dice que hay 3 cuestiones para lograr un socialismo a futuro que se tienen que dar. 1 es una ideología, 2 es el poder experimentar a gran escala y 3, coyuntura, suerte. Entonces, si por supuesto en estos espacios debatimos aspectos de política pública, vamos dándole sustancia a esa ideología, empezamos no a hablar de la izquierda en términos generales, sino de cuestiones que afectan la vida cotidiana de la gente, y en ese sentido va tomando más color la posibilidad y el horizonte, ¿no? Claro, y ahora que tenemos un gobierno de izquierda y todo apunta a que tendremos un próximo gobierno de izquierda. Yo digo, lo vi en mi bola mágica. Mario Campa, muchas gracias, y a ustedes, amigos y amigas, gracias por su atención y los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.